Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Hola, mi nombre es Marcelo Balcázar y sirvo al Señor en mi iglesia local Asamblea Cristiana Villa Primero de Mayo en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Me gustaría que puedas abrir tu Biblia en el capítulo 11 de la carta a los Romanos. Desde el capítulo 9 de esta carta, el apóstol está dedicando un párrafo extenso para hablar sobre el actuar de Dios con Israel. La pregunta es, ¿cómo es el actuar de Dios en esta dispensación para con Israel su pueblo? ¿Qué sucede con las promesas hechas para el pueblo judío? Esto explica Pablo en esta sección. En el capítulo 10, verso 21, deja en claro que hay una nación caracterizada por la rebeldía. Leamos el verso 21. Dice, pero acerca de Israel, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Leamos ahora el verso 1 del capítulo 11. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. En esta sección hay dos preguntas. La primera está acá en el verso 1. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? ¿Acaso rechazó Dios a su pueblo? Y el apóstol Pablo de manera tajante dice, de ninguna manera. Se podría haber esperado un rechazo de parte de Dios, ya que ellos de manera constante le habían rechazado. Pero no es así. Podría parecer que es una nación abandonada, pero no lo es. Su rechazo es solo parcial. Permanece un remanente fiel, como lo explica Pablo en los versos del 1 al 10. Hemos de recordar la verdad de que Israel es el pueblo de Dios. El apóstol Pablo menciona de manera enfática, no ha rechazado a su nación especial. Él mismo, como judío, era una prueba de que Dios no había abandonado a Israel. El apóstol Pablo dice, aquí hay un israelita salvo por la gracia de Dios en Cristo. Es muy importante entender que de manera individual un israelita, como cualquier otra persona, se salva cuando deposita su fe en Cristo. Y esto fue lo que pasó con Pablo. Pero como nación necesitamos recordar que el rechazo de los judíos no fue total ni final. Esto es lo que va a explicar más adelante. Sigue habiendo un remanente de Israel en el presente y habrá una recuperación de la nación de Israel en el futuro, la cual dará lugar a bendiciones para todo el mundo. Nunca Dios rechazaría a su pueblo. Mira lo que dice el Salmos 94, verso 14. Porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará su heredad. Verso 2. No ha desechado Dios a su pueblo, el cual antes conoció. Dios había elegido a este pueblo para amarle de antemano. De manera soberana y por gracia. Esta historia inicia ya en el Génesis capítulo 12, cuando Dios elige a Abraham. ¿Por qué lo elige? ¿Había hecho algo Abraham para ser elegido por Dios? ¿Tenía algo en especial Abraham? No. ¿Por qué lo elige? Porque él quiso. Y por gracia le da a Abraham grandes promesas que tiene que ver con un futuro, con su descendencia, formando una nación, lo que él va a hacer con Israel, su pueblo. Este obrar de Dios va más allá del comportamiento de su nación. El obrar de Dios no puede ser truncado por el hombre. Esto explica el apóstol Pablo cuando va a la historia bíblica, recordando al profeta Elías que dice, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme. O sea que Elías pensaba que solo quedaba él y que se acercaba el fin del pueblo de Dios. Pero no era así. Miren el verso 4 lo que dice la divina respuesta. Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado rodillas delante de Baal. Me he reservado. Literalmente, he hecho que queden 7,000 hombres. Este es el actuar incomprensible de Dios desde nuestra perspectiva humana, que va más allá de nuestras fuerzas, que nos hace ver, nos hace recordar que Dios es quien tiene el control y que Él está actuando en gracia para con su pueblo que no lo merecía. ¿Qué habían hecho con los profetas de Dios en el tiempo de Elías? Habían dado muerte. ¿Qué habían hecho con los altares de Dios? Lo habían derribado. Pero Dios tiene el control y está actuando de manera soberana y en gracia ha reservado 7,000 hombres. Es así siempre y aún hoy, dice el apóstol Pablo. Miren lo que dice el verso 5. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia, un resto hoy de judíos que Dios escogió por gracia. No lo merecían, ni en el tiempo de Elías ni hoy.
El apóstol Pablo ya se había puesto de ejemplo como un verdadero israelita alcanzado por la gracia de Dios. Desde nuestro limitado pensamiento humano, podríamos decir, si alguien no merecía, si no calificaba para la salvación, era Pablo, perseguidor, enemigo de la iglesia del Señor, dando muerte y persiguiendo a los seguidores de Cristo, testigo de la injusta muerte de Esteban, el primer mártir de la iglesia. Sin embargo, Dios lo tomó, porque Él quiso, y por gracia. El apóstol dice ahí en Hechos capítulo 26, verso 19, no fui rebelde. Dios ha preservado hoy un remanente aún en este tiempo, más oscuro que los tiempos de Elías. En este tiempo, como menciona Pablo, ellos habían crucificado a su Mesías. Recientemente habían rechazado la predicación del Evangelio por medio de los apóstoles. Solo la gracia soberana de Dios para dejar un remanente elegido por gracia. Hoy este remanente ha sido incorporado en el cuerpo de Cristo, ha llegado a ser participante del llamamiento celestial, como lo dice Hebreos 3, verso 1. Naturalmente, solo unos pocos de Israel llegan a hacer esto, solamente un remanente. El verso 6 nuevamente remarca que es por gracia, y si por gracia ya no es por obra. De otra manera, la gracia ya no es gracia. O sea, los judíos buscaban la justificación por obras sin conseguirla. Ellos pensaban que necesitaban hacer algo para alcanzar la salvación y no entendieron la gracia de Dios, que actúa de manera soberana y que provee salvación. Mira lo que dice Hechos capítulo 15, verso 11. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. No lo merezco. Querido joven, este pensamiento debe venir a nuestra mente. Un día la gracia de Dios en Cristo nos alcanzó. No lo merezco. Y sin merecerlo, hemos sido justificados a los ojos de Dios por Cristo. ¿Qué dice el verso 7? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. ¿Qué buscaba Israel? Hay un remanente de escogidos que logró alcanzarlo, pero la masa, el grueso del pueblo no pudo alcanzar. ¿Qué cosa no pudo alcanzar? Establecer una correcta relación con Dios. ¿Por qué no lo alcanzó Israel? Porque lo buscó por un camino equivocado, por el de la propia justicia, en vez de someterse al plan de Dios en Cristo Jesús. Los demás, dice el verso 7, fueron endurecidos. Dios confirma la dureza de ellos. ¿Recuerdan el verso 21 del capítulo 10? Este es el resultado de resistir a la verdad, así como Faraón, que fue endurecido por resistir la verdad cuando fue confrontado por Moisés. El verso 8, 9 y 10 va a mencionar este endurecimiento, ¿no?, para con el pueblo de Israel. Pero termina la sección con el verso 11. Digo pues, ¿ha tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celo. El tropiezo para el pueblo de Israel no es algo definitivo, no van a quedar así por siempre. Dios tiene promesas para este pueblo que va a cumplir. A través de ese rechazo, podemos decir, viene la bendición a los gentiles. El Evangelio hoy en día tiene un enfoque hacia los gentiles, esperando que de alguna manera el pueblo de Israel reaccione. Por eso dice ahí, para provocarle a celo. Que ellos puedan ver, ¿no?, en la vida de un creyente hoy, que ellos puedan ver en la iglesia del Señor una vida de disfrutar las bendiciones de estar en Cristo y que ellos puedan decir, yo quiero esto para mi vida. Querido joven, para ir terminando en esta mañana, como un desafío para nosotros. Despierta nuestra vida este deseo en otros, el deseo de tener la vida que solamente Cristo puede darnos. Que Dios nos ayude a disfrutar de sus bendiciones, de la salvación por gracia y anunciar a otros que solo en Cristo hay salvación, no en mis obras, no en mi religión, no en mi nacionalidad, que solo en Cristo hay salvación. Que Dios nos ayude a proclamar estas buenas noticias hoy. Dios te bendiga. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.